Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero hablarles de análisis de un cuadro esquizofrénico con despersonalización de 1947 de Herbert A. Rosenfeld. Desde el punto de vista clínico, la psicosis ha representado un desafío fundamental para el psicoanálisis desde sus orígenes. Si bien Freud estableció un marco teórico inicial para comprender estos fenómenos, fue en la escuela kleiniana donde se desarrolló este modelo más estructurado y dinámico para el análisis de estados psicóticos. Herbert Rosenfeld, influenciado por Melanie Klein y más tarde por Bion, llevó a cabo una exploración minuciosa de los mecanismos defensivos presentes en la psicosis y formuló un modelo de estados psicóticos que permitió una mayor comprensión clínica y técnica de sus cuadros. El psicoanálisis ha abordado la psicosis desde distintas perspectivas a lo largo de su historia, evolucionando desde sus orígenes con Sigmund Freud hasta los desarrollos kleinianos, bionianos y lacanianos. Para empezar con esto un poco del marco teórico, Freud conceptualizó la psicosis como un trastorno en el cual el yo pierde un contacto con la realidad debido a una falla en su capacidad de mediación entre el ello y todo el mundo exterior. En su artículo sobre el caso Schreber, publicado en 1911, Freud propuso que la psicosis se origina por una retirada de la libido del mundo externo, lo que provoca una transformación delirante de la realidad. Por lo que de esa forma Freud diferenció entre neurosis y psicosis en términos de la relación del yo con nuestra realidad. En la neurosis el conflicto está presente entre el yo y el ello con mecanismos defensivos represivos, mientras que en la psicosis el conflicto es entre el yo, toda la realidad, con mecanismos de desmentida o, como diría Lacan, forclusión. Y ya para 1924, Freud introdujo el concepto de negación de la realidad en la psicosis, donde el yo intenta reemplazar la realidad externa por una realidad interna pero transformada. Para luego avanzar con Melanie Klein, quien amplió la teoría freudiana, introduciendo el concepto de posiciones psíquicas, en las cuales la psicosis no es solo un trastorno estructural, sino un estado mental regresivo. Definió dos posiciones, esquizoparanoide y depresiva. En la primera, esta está dominada por la escisión, la identificación proyectiva y la angustia persecutoria. El sujeto proyecta partes malas del yo en objetos externos, generando un mundo vivido como hostil, persecutorio. Y en la segunda posición, la depresiva, se caracteriza por la integración progresiva del yo, el reconocimiento de la ambivalencia, la capacidad de reparación del objeto dañado, etc. Pero según Klein, los individuos con psicosis quedan atrapados en la posición esquizoparanoide, sin lograr la integración necesaria para avanzar a la posición depresiva. Saltando un poco a Bion, él terminó ampliando la comprensión kleiniana de la psicosis, introduciendo la teoría del pensamiento psicótico y la función del continente del analista. Argumentó que los pacientes psicóticos no pueden simbolizar sus experiencias porque carecen de una función psíquica para transformar sus emociones en pensamientos. En lugar de procesar la ansiedad, la proyectan en el analista sin poder recuperarla de manera integrada. Desde el enfoque lacaniano, la psicosis surge cuando falta un significante fundamental, a lo que denominó nombre del padre. La ausencia de este significante impide la estructuración del sujeto dentro del orden simbólico, resultando en fenómenos como los delirios y las alucinaciones, que funcionan como intentos de suturar, por así decirlo, la falta simbólica. Y dicho esto, ya entrando en el artículo de Rosenfeld, a modo de contexto histórico, él fue influenciado por Klein y Bion. Describió la evolución de los estados psicóticos en términos de diferentes grados de fragmentación y reorganización del yo. Su modelo permite comprender cómo el paciente psicótico transita por distintas configuraciones defensivas durante el tratamiento. En su obra Los estados psicóticos y el análisis de un caso esquizofrénico con despersonalización, Rosenfeld presenta un caso clínico que ilustra esos conceptos sobre la fragmentación y los mecanismos defensivos que rodean lo que es la esquizofrenia en este caso. Se trata de el paciente analizado es una mujer llamada Matilda, que experimenta un severo estado de despersonalización, como el título del artículo lo indica,
y ya que esta paciente ha perdido su identidad. Su cuerpo y mente pues siente que no le pertenecen o se mantiene como, pues, ella se siente irreal en este cuerpo. Por lo tanto, enlistaré unos 4 estados más o menos del modelo de Rosenfeld utilizando como guía pues este caso clínico. En primer lugar tenemos la despersonalización como expresión de la fragmentación del yo. El paciente del autor presentaba un cuadro severo de despersonalización con síntomas característicos de la esquizofrenia, es decir, sensación de vacío interno y pérdida de identidad, sentimiento de extrañamiento respecto a su propio cuerpo, percepción de su existencia como si fuera una sombra, un fantasma o una entidad irreal, una sensación de que su pensamiento era manipulado desde el exterior también. Pero, ¿qué nos dice Rosenfeld sobre esta fragmentación del yo? Bueno, pues hay quien se entiende que estos síntomas son como el resultado de una escisión extrema del yo, en la que el sujeto ha perdido su sentido de unidad psíquica. Esta fragmentación, lejos de ser un fenómeno pasivo, es activo y responde a mecanismos defensivos específicos que permiten al sujeto protegerse pues, de angustias intolerables. Y pues podemos entenderlo o contrastarlo con la posición esquizoparanoide descrita por Klein, ya en las etapas tempranas del desarrollo psíquico, el niño pues divide el mundo en objetos buenos y malos, o lo que menciona como pecho bueno y pecho malo, y en la psicosis esta escisión no solo afecta la percepción del objeto externo, sino también la del propio sujeto. Como resultado, pues, el individuo termina experimentándose a sí mismo como fragmentado y desconectado de la realidad. En el caso de Matida, lo que vemos es que esta fragmentación del yo no solo afectaba su identidad, sino que también le generaba una incapacidad para sentir emociones auténticas. En segundo lugar, tenemos la identificación proyectiva patológica o la construcción de objetos malignos. Uno de los hallazgos centrales de Rosenfeld, en el caso de Matida, es el uso extremo de la identificación proyectiva patológica. Y bueno, que es esta identificación proyectiva patológica, pues es un mecanismo en el que el sujeto proyecta partes de su yo en el exterior. Pero en la psicosis, esta proyección se vuelve masiva y descontrolada. En Matida, pues esto se manifestaba en sentimientos de que sus pensamientos eran controlados por fuerzas externas, por ejemplo. También tenía una percepción del analista como un ser intrusivo y persecutorio. Experimentaba de su propio psiquismo como un espacio hostil y ajeno también. Y este pues, fenómeno genera lo que Rosenfeld denomina objetos malignos internos, ya que en la psicosis el yo proyecta su angustia y agresividad en el mundo exterior, pero luego sus aspectos proyectados terminan regresando en forma de objetos persecutorios. Para Matilda esto se traducía en la sensación de que su mente había sido robada o intervenida por una entidad externa. También otra de las expresiones que usa esta paciente es que ella se sentía vaciada o reemplazada por pensamientos ajenos. Un ejemplo pues, bastante claro en los casos de posición proyectiva extrema. En tercer lugar tenemos también la dinámica de la transferencia y contratransferencia. En la clínica con pacientes psicóticos, la transferencia es un elemento clave. Sin embargo, en estos casos, la transferencia suele tomar formas extremas. A esto Rosenfeld llama la transferencia adhesiva o fusión con el objeto idealizado o el analista. Matida en ciertos momentos intentaba fusionarse simbólicamente con el analista. Este tipo de transferencias ocurre cuando pues el paciente siente que necesita al analista para sostener su frágil estructura psíquica. Pero pues esta fusión no es realmente estable. En otros momentos Matilda experimentaba al analista como un objeto hostil, persecutorio e incluso intrusivo, como habíamos pues ya dicho previamente. Este cambio repentino en la percepción del analista es un reflejo de la oscilación entre idealización y paranoia, características de la psicosis. En estos casos, algunas personas con trastornos psicóticos pues, pueden ver ciertos objetos como salvadores, pero también como agresivos o traicionadores. Y pues la respuesta contratransferencial del analista pues, es muy importante advertir lo que dice Rosenfeld, que se debe ser extremadamente cuidadoso con su contratransferencia, ya que es fácil caer en dos posiciones peligrosas. La primera es convertirse en el salvador del paciente, reforzando su dependencia.
También uno puede responder con impaciencia o frustración, lo que puede ser vivido como una confirmación de sus temores persecutorios, desde el punto de vista del paciente, claro. El desafío terapéutico, por lo tanto, pues es mantenerse también como un objeto estable, sin reforzar las defensas del paciente, pero tampoco precipitándonos a que puedan desestabilizarlo pues, aún más, ¿no? En cuarto lugar, pues Rosenfeld también encontró lo que pasa con el proceso terapéutico y cómo va evolucionando este caso, ya que el tratamiento de Matilda implicó varios desafíos clínicos que Rosenfeld abordó pues, con interesante precisión, diría, ya que en su frase inicial presenta una contención de la fragmentación. En este punto, un analista no debe interpretar demasiado rápido, sino proporcionar primero un marco de estabilidad. Matilda debía sentir que su experiencia era comprendida sin ser forzada a integrar aspectos de su psiquismo para los que aún ni siquiera estaba preparado. Después viene la parte de la integración parcial, ya que a medida que va avanzando el tratamiento, la paciente comenzó a recuperar cierto grado de unidad psíquica. Sin embargo, pues cada intento de integración también despertaba un miedo intenso a la muerte psíquica. Rosenfeld observó que este temor se debía a que Matilda había construido su identidad en torno a algo ya fragmentado, a la fragmentación como tal, o sea, seguía siendo muy débil o muy lábil su psiquismo. De ahí pues pasamos a la fase de reestructuración del yo, donde finalmente el paciente pues empezó a experimentar una mayor conexión con sus emociones. Su capacidad de simbolización mejoró hasta cierto punto, permitiéndole reconocer que su sensación de vacío pues, tenía raíces en experiencias tempranas de angustia y rechazo. Pero pues al final del tratamiento ella describía que empezaba a sentir que tenía un cuerpo y una mente propios. Pero claro, esto en pacientes psicóticos no se puede ver como tal, como algo que puede pasar de lo psicótico a lo neurótico, sino que se puede apoyar al paciente a estructurarlo, a darle o colocar su mente como en una caja, pero para que no se desborde sus defensas, sus angustias. Pero la psicosis es una estructura que se mantiene, pues, que va a mantenerse con esos mecanismos defensivos. Por lo tanto, en la terapia psicoanalítica de psicóticos, pues el enfoque es más bien una terapia de contención antes que de interpretación. Y pues el trabajo de Rosenfeld pues sigue siendo una referencia clave en el tratamiento de la psicosis desde la perspectiva psicoanalítica, especialmente, bueno, gracias a este artículo, pues en el contexto de la fragmentación de un yo. Por lo que Rosenfeld termina pues, demostrando, por así decirlo, que la psicosis no es solo una pérdida de la realidad, sino también un intento desesperado de sobrevivir a este choque contra la realidad a través de mecanismos de defensa realmente extremos, comparados con los mecanismos de defensa que podría generar un neurótico, ya que no está peleado con la realidad, sino más bien con su ello, y acá pues el psicótico está siempre peleando con la realidad, con todo el mundo externo, y debe refugiarse para no sentir que incluso puede llegar a ser destruido. Pues es una pequeña reflexión de este artículo que acabo de leer desde el punto de vista psicoanalítico. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente recomendación, discusión o análisis. Hasta la próxima.